Saludos, buenas. Mi nombre es Leandro Pichardo y este es el canal de Geopolítica Derribando Argumentos. Hoy vengo a ustedes para tratar un tema de suma importancia que ha acontecido en los últimos días, que es el tema de la reunión de Volodymyr Zelensky con el presidente Donald Trump en la Casa Oval. Este es un tema que ha creado mucho revuelo en las noticias convencionales, también en las noticias emergentes. Este tema de la reunión que tenía Vladimir Zelensky para quedar en un acuerdo con el presidente Putin de Rusia en cuanto a la guerra, para así parar la guerra, detenerla, para así parar la matanza. Pero, como podemos ver, se ha dado una situación muy cuestionable. En el punto en el que yo en mi vida nunca había visto una reunión diplomática que se saliera de control al nivel que se salió esta Zelensky y el presidente Donald Trump. Lo primero que tenemos que entender es que ya Donald Trump y Zelensky tenían algo pautado. Ya habían llegado a unas negociaciones entre ellos, entre los cuales ya Estados Unidos iba a recibir, eh, eh, ya tenía unos contratos que Estados Unidos iba a recibir la tierra rara de Rusia como paga por el apoyo que Estados Unidos le ha dado a Ucrania en esta guerra. Ahora bien, en este punto yo tengo tres interrogantes que son simples, porque uno se pregunta cosas. Entendiendo cómo Donald Trump maneja el escenario político y cómo a Trump le gustan tanto la prensa y cómo él trata la política, que la trata como un juego, como lo dije en un vídeo anterior a este. Incluso hablé en ese vídeo también de que ya la negociación estaba en pie y que ya todo iba por buen camino. Pero yo mismo he sido sorprendido con esta situación que ha acontecido en la Casa Oval. Y las tres preguntas mías son las siguientes. Número uno, ¿fue un plan de Donald Trump esto? ¿Fue una conversación que se salió de control? ¿Ellos estaban de acuerdo con esto? ¿Es una estrategia y ellos se pusieron de acuerdo para esto? Entonces, el primer punto eh, es un plan de Trump. ¿Es un plan de Trump? Esa es la pregunta que yo me hago, la primera. Y para mí, creo que sí. Por la sencilla razón de que cuando Donald Trump inicia hablando, Donald Trump no le da algo beneficioso a Ucrania, sino que quiere someterlo a que firme un acto al fuego sin garantía, sin nada garantizado de que Rusia no lo va a atacar, solo en palabras. Él no lo hizo cuando yo fui presidente, él no lo hará. Y las cosas no se manejan así en esto. Todo tiene que quedar plasmado, todo tiene que quedar claro y también debe de haber un compromiso de parte de Estados Unidos en que si Putin ataca de nuevo, hay consecuencias, pero no en palabras, porque eso no es válido. Entonces, por esto es que yo entiendo que todo fue un plan de Trump, llevarlo ahí. Si él acepta, le digo, ok, está bien. Pero si no acepta, se da la situación de que entonces le muestro la cruda realidad de que él está perdiendo la guerra y yo no puedo apoyarla porque no es beneficioso. Entonces, Zelensky lo que hace es que le propone la industria militar que ya ellos han desarrollado, porque en Ucrania se están haciendo drones
que son muy efectivos, que han estado siendo muy efectivos en la guerra, atacando esos pozos petroleros de Rusia y dándole muchos problemas. Se le ha vuelto un dolor de cabeza, trayéndole problemas incluso a la economía de Rusia. Entonces, Zelensky, de una manera sabia, porque él no es tonto, él le pone en la mesa lo que le puede ser conveniente al presidente Trump. Pero Trump lo que hace es que hace su jugada más agresiva y le dice, no, espérate, espérate. A esto no fue que vinimos a hablar aquí, sino que yo lo que quiero es un trato en que haga un alto al fuego. Ya Zelensky, al ver que lo que quieren es que él desista de la defensa de su país, entonces Zelensky se pone en una posición de defensa. Ya Zelensky no está en una posición sumisa, porque no le es conveniente. Entonces, cuando Zelensky le dice que Putin siempre ha roto todos los acuerdos que se han hecho entre ellos, entonces lo que hacen es que le dicen que no es conveniente mantener la guerra por el asunto de que eso va a parar en una tercera guerra mundial. Cuando él vuelve y se le vira a J.D. Vance y le dice que él no ha estado en Ucrania, diciéndole, tú no sabes la situación de mi país. Porque ellos lo que quieren poner como que él es insensible, que no le duele su país. Pero en ese punto no es así. ¿Por qué? Por la razón de que este hombre, independientemente de que los medios hablen por ahí, de que él sea que él era un cómico, que él era un hombre que pertenecía al arte, una cosa no tiene que ver con la otra, porque el hombre ha demostrado ser un patriota que ama a su país y que está en defensa de su país, porque él tuvo oportunidades de salir de Ucrania y vivir en Europa, que así se lo propuso Europa. Y él decidió estar ahí como presidente y dando el frente a esta situación en la que Ucrania se ha visto sumergida. Ahora bien, lo que tenemos que entender que no es fácil que Ucrania se fume la pipa de la paz con Rusia después que Rusia bombardeó y atacó de una manera despiadada las ciudades ucranianas. Y tenemos que saber que hay un historial anticipado ya entre Rusia e Ucrania de abuso. Se dio la situación cuando, en este caso, Stalin sometió a los ucranianos llevándolo a un genocidio para someterlo a la fuerza. Y esa historia está allí, eso no se borra. Si ustedes veían los monumentos de la Unión Soviética, estaban siendo destruidos por los ucranianos cuando la guerra comenzó. Entonces tenemos que conocer primero el contexto histórico y cultural de los dos países para que podamos entender cómo ellos pueden sentarse a negociar. Porque Rusia está resuelta con conquistar a Ucrania, pero Ucrania está resuelta con defenderse de Rusia. Entonces es una enemistad que hay, que eso no, de esa manera no va a salir a un buen puerto.
Entonces, Donald Trump, sabiendo pero ignorando esta situación que hay entre Rusia y Ucrania, quiere llegar a una negociación. ¿Por qué? Es la pregunta aquí. ¿Por qué digo que fue un plan de Donald Trump y no algo que se salió de control ni algo que fue planificado con conocimiento de Zelensky? Porque Donald Trump, acuérdense que en la reunión dijo claramente, esto será una buena audiencia de televisión. Esto será. ¿Por qué? Porque lo que le desplayó ahí a Zelensky, queriéndole humillar, fue que él estaba haciendo negocio con esta guerra y cogiendo dinero y promocionando su persona con esta situación. Y que él no tenía la carta sin ellos. Y eso lo tenemos que entender. Ucrania sin Estados Unidos está en un serio problema. Está en un serio problema. Pero los ucranianos tienen un deseo de lucha, de no caer bajo la bota rusas, sino de defenderse y de ser un país soberano y libre y dejar de gravitar bajo la órbita de la Rusia de Kiev. Entonces, esto tenemos que entenderlo para poder entender la situación que se da aquí. No podemos ir a la ligera con este tema. Primero tenemos que conocer el contexto histórico, luego tenemos que conocer la historia y luego tenemos que ver las agresiones que ha habido en este tema. Entonces, ¿cuál es la conclusión mía de esto? ¿Por qué Donald Trump toma esta decisión? La conclusión mía con este tema es la siguiente. Donald Trump no tiene mucho interés en que Rusia no quede gravitando bajo la órbita, perdón, de que Ucrania no quede gravitando bajo la órbita rusa. Por la razón de que con esta guerra se ha dado una situación no conveniente a los planes de Donald Trump como él lo ve, de que Rusia y China no pueden estar aliados. Y con esta guerra y todas estas sanciones que se le han puesto a Rusia de una manera tremenda, Rusia ha caído en los brazos de China y de India, principalmente de China. Entonces, China es la amenaza de Estados Unidos. Es quien le quiere quitar el trono, lo quiere detronar. Y que tiene ya el potencial y el desarrollo y tiene todo lo habido y por haber para hacerlo. Entonces, ¿qué hace Donald Trump? Donald Trump lo que hace es lo siguiente. Donald Trump decide no ser bélico en contra de Putin, sino más favorable, y se ve no apoyando tanto a Ucrania para así llegar a un acuerdo aquí, quedó bien con Putin, el petróleo ruso sigue fluyendo y no hay problema, porque tenemos que entender que el petróleo ruso cotiza en dólares. Y ahí problema solucionado, porque Rusia no es el problema de Estados Unidos. Rusia con esta guerra tiene una economía muy socavada, una economía con problemas. Desde antes de Rusia no era el enemigo,
sino ahora, porque por la sencilla razón de que Rusia no vende productos con valor añadido, sino que Rusia lo que hace es que vende petróleo, Rusia vende energía y minerales, porque de eso se trata la industria rusa. Rusia no es un gran vendedor de tecnología, no, no representa un peligro para Estados Unidos, pero China sí, porque China, el desarrollo de China sí está palpable. Por ejemplo, cuando vemos en la inteligencia artificial, China es que le hace un contrapeso a Estados Unidos. Y cuando lo vemos en todo lo que es tecnología, China es que le hace un peso a Estados Unidos. ¿Ustedes ven? Entonces, creo que por ahí van los tiros. El plan de Estados Unidos es mantener a Putin y a Xi Jinping separados. Esta es la jugada. Y así, Donald Trump enfocarse en China, que es su problema. ¿No ven que Donald Trump lo de con China es una obsesión? Es una obsesión porque él lo sabe. Porque de lo que él sabe es de negocios, como se lo decía. Ahí nadie le puede venir con cuentos. Esta ha sido mi humilde opinión en cuanto a este tema y este análisis que he hecho sobre esta situación de Ucrania y Estados Unidos. Esta pírrica reunión en la que esta situación se salió de control. Si este contenido te ha ayudado, lo único que te pido es que dé like, que te suscriba y que le dé a la campanita para que reciba todo lo que de aquí hacemos, este equipo de trabajadores, para así traerle a ustedes las informaciones más actualizadas y dedicarnos cada día más a analizar estos temas y seguir nutriéndolo a ustedes con la verdad. Esto es lo que hay, que no te hagan cuenta.